sé qué necesidad hay, pero tú sí la conoces. Y qué tan específico se necesita el día de hoy. Tú habla a nosotros, nosotros oiremos. Tú habla, Cordero. Tú habla, Verbo. Aquí estamos. Te agradecemos y te damos la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos darle un aplauso de victoria y de triunfo al Señor, deseándole gracias por el placer, gracias por el dolor, gracias por el valle, por la montaña, gracias por cada circunstancia. Gracias, Señor. Puede tomar su asiento, hermano. Ay, gloria a Dios. Amén. Sabe que cada vez que me toca estar en específico en este lugar, me recuerda el Señor a ese momento que les estoy contando. Tal vez no se los he especificado. Ojalá tenga la oportunidad, tal vez después. Sin embargo, más allá de lo que ustedes puedan saber o no, es decirles, trato de venir real delante del Señor, reconociendo su grandeza, reconociendo que yo no soy nada, hermanos, y que de quien tenemos necesidad todos juntos es de la palabra del Señor. Así que de esta forma hoy me muestro delante de ustedes, vulnerable, con defectos, sincero, y que entonces sea el Señor el que hable. Amén. Ok, dicho esto, pues bueno, comencemos. Hay algo que en una ocasión ya hace mucho tiempo les conté, y que si lo conoces, pues qué bueno, gloria a Dios. Existen dentro del cristianismo y dentro del protestantismo que se dio en su momento históricamente 5 solas. ¿A qué se le llaman solas? Eran tratados o eran manifiestos que trataban de descartar aquellos tipos de tradiciones y aquellos tipos de pensamientos que incluían el control del ser humano. Es decir, por ejemplo, las indulgencias. Hemos oído hablar sobre ello, ¿verdad? Cómo el ser humano estaba acostumbrado a pago por lo que hice y listo, ya quedó, ¿verdad? Viéndolo de una manera sencilla, simplemente. Entonces lo que vino a hacer estas solas es a manifestar delante del cristianismo en específico aquellas cosas que se profesaban dentro de estas solas. Es sola gracia o solo la gracia, sola fide o solo fe, sola escritura, solo la escritura, solo un Cristo o solo Jesucristo, ¿ok? Y soli Deo Glori, que es solo a Dios la gloria. No sé hablar latín, perdón, si alguien sabe hablar latín y lo estoy mencionando mal, disculpen. Pero estas 5 solas manifestaban esto. ¿Qué trata de decir el mensaje? Aquello que podamos nosotros abarcar de nuestro propio pensamiento es añadido meramente a lo que la palabra es, a lo que la fe es, a lo que la gracia es y que ya ha hecho. ¿Estamos de acuerdo? Jesucristo ya trazó un camino, Jesucristo ya puso las bases, ¿verdad? Ya puso una estatura, ya puso un caminar por el cual nosotros vamos creyendo en fe. Pero justificados pues por la fe, ¿tenemos qué? Paz para con Dios. Entonces es una cadena de la cual estas 5 solas nos permiten a nosotros entender que no hay hacia dónde hacernos. Si hubiera algo más añadido, bien pudiera haberse agregado a la Biblia, ¿verdad? Sin embargo, no es así. Y hay una advertencia, aún nosotros la conocemos, ¿verdad? Hay de aquel que añada o que quite a este libro. Y hay un porqué. Y la razón, hermanos, es porque aquí está todo.
Aquí se encuentra la base para el cristiano, para el ser humano que quiere y que se necesita ver transformado a sí mismo a la imagen del Señor Jesucristo. Y en este proceso no hay más que ello. Todo lo demás, hermanos, son meras conjeturas humanas. ¿Por qué razón te estoy diciendo esto? ¿Por qué razón comienzo con esto? Quiero contarte una historia de manera concisa, espero. Hace una semana, si alguien lo vio en las redes, si alguien lo vio en noticias, sabrá decirme que es verdad lo que estoy mencionando. Un director de alabanza, escritor de cantos cristianos que se entonan en las iglesias, estaba en la iglesia de Hillsong, renunció a su fe. ¿Supieron esta noticia? Esto no es cualquier cosa, hermanos. Podemos estar nosotros tan ajenos como queramos y decir, no, pues yo como quiera sigo, ¿verdad? O podemos abrir los ojos a lo que está sucediendo, porque es mucho más profundo de lo que creemos. Es decir, cuando tú lees a este hombre, puedes ponerte en la postura de juez y decir, qué bárbaro, no, y empezar. O puedes descifrar qué sucedió, qué pasó. Tal vez no llegues a todas las respuestas porque no estás ni en su mente ni sabes lo que sucedió, pero puedes hacia ti mismo tomarlo como un espejo y decir, ¿qué pasó? ¿Qué puede pasar aquí? Amén. A raíz de este rechazo de su fe, él escribe, dentro de las cosas que escribe solamente voy a mencionar algunas. Si quieres buscarlo, es bastante impactante e interesante también, porque es bueno que veamos este tipo de situaciones que están pasando. Empieza a manifestar, existen una falta de milagros, nadie habla de eso. Hay muchos que están dejando su fe, nadie habla de eso. Dice, ¿por qué un Dios que se dice a sí mismo justo manda a 4,000 millones de personas al infierno? Nadie habla de eso. Y esta fue como su premisa, de ahí partió para decir, yo estoy dudando de mi fe. Hizo otras preguntas, pero lo que me llamó la atención fue una respuesta que recibió por parte de otro director de un grupo de alabanza, de un grupo que se dedica pues a tocar música escrita por ellos, y empieza a manifestar que esto le sorprendió a raíz de darse cuenta la impetuosidad que existía en este hombre ya, que después de 20 años, hermano, ustedes saben que Hillsong ya tiene bastante tiempo funcionando, ¿verdad? Después de 20 años resulta que en cierto momento yo ya dudo de mi fe, y todo lo que decía que era verdad, ahora ya no lo es. Y entonces lo que no te das cuenta es que él estaba ocupando una posición de influencia para muchos. Y él comienza a decir, ¿con qué ímpetu lo hace? Que debería darnos vergüenza. Dice, si tenemos la posibilidad de hablar a muchos, y el mensaje que estamos dando es, hoy sí creo, mañana no. Al suceder esto, él lo reta con esta parte y le dice, ¿cómo dices que nadie habla acerca de un Dios justo que manda a 4,000 millones al infierno, cuando existen multitud de publicaciones al respecto, cuando existen multitud de personas que han hablado, y que aún a los cristianos es de lo primero que se nos viene a la mente, ¿verdad? A retar y a decir, ¿por qué sucede esto? ¿Qué quiere decir un Dios justo? ¿De qué se trata? Y entonces todo esto, hermanos, de manera ya rápida y concreta, simplemente les quiero decir, impactó mi vida, porque con qué facilidad le otorgamos nuestra credibilidad en el Señor a una persona. Con qué facilidad le entregamos nuestra fe, creyendo que es al Señor, a palabras persuasivas. ¿En qué hemos creído, hermanos? ¿Qué es lo que nosotros nos hace estar el día de hoy aquí? Si es el Señor,
Entonces, siendo muy sinceros y muy honestos, tenemos hoy la oportunidad que vuelva a ser su palabra, que vuelva a ser Jesucristo, que vuelva a ser su gloria, que vuelva a ser Él el motivo de estar aquí. Amén. Vamos a segunda de Timoteo, por favor, hermanos. Y leemos en el capítulo me perdí. Segunda de Timoteo capítulo 3, desde el versículo 1 por lo pronto hasta el 5. Y de ahí vamos a continuar, ¿ok? ¿Estamos bien? Todos juntos leemos, ¿estamos ahí? 1, 2, 3. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y a estos evita. Nos da un desglose completo, ¿verdad? Y si nos ponemos a examinar cada punto, pues vamos a llegar a algo más profundo. Los invito a que en su casa, cada uno de estos puntos, busquen la raíz de esta palabra, busquen a qué se refiere y entonces lo apliquemos. Ahora, esto es donde quiero que pongamos atención. En el versículo 5 dice, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y a estos evita. Aquí, hermano, curiosamente no nos está hablando de personas ajenas, sino nos está diciendo de alguien que toma la postura de piedad, que toma, es decir, ¿cómo lo podemos decir? Los hábitos, que toma las costumbres, que toma la apariencia de aquel que dice, sabes que yo creo en esto, en esto, en esto, en esto, pero resulta que detrás de todo esto hay un comportamiento que merece ser revisado. Y dice la palabra, a estos evita. Le está diciendo Pablo a Timoteo todo el desglose de esto para que te des cuenta que está sucediendo dentro. Cuando vemos entonces que están dentro de nosotros, hermanos, cabe no solo la posibilidad de que sea el que está a tu mano derecha y a tu mano izquierda. No lo voltees a ver, voltea al frente, no. Sino de que seamos nosotros. ¿Por qué razón? Porque manifiestas son las obras de la carne, hermano. ¿Y qué cree? Usted y yo estamos luchando con ello. Sé que es difícil decirlo, sé que es difícil contemplar este lugar y decir, ¿cómo que existen detractores? ¿Cómo que existen amadores de sí mismos? ¿Cómo que existen avaros, vanagloriosos, soberbios? ¿Cómo que esos comportamientos existen? Existen. Y en cada uno de nosotros está. ¿Qué hace falta para que eso brote, hermano? Que las pinzas correctas pellizquen el nervio correcto y entonces va a salir. Sabes, hermano, tú y yo tomamos parte de este grupo y lo sé, de verdad, créanme que el primero que se siente confrontado con ellos soy yo, por cuanto uno piensa, tal vez no te atreves a decirlo, pero piensas, yo creo que ahí la llevo. Si me pusieron una calificación, un 7, un 8 por ahí. No sé, Señor, pero yo sí ando llegando al lugar santo, la verdad, en cuanto a estatura se refiere. Ahí la llevo, ¿verdad? Y nadie lo dice, pero está sucediendo aquí adentro. La apariencia de piedad es una cosa con la cual cualquiera se puede hacer pasar por. En el versículo 9
Mas no prevalecerán, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿De quién nos está hablando? Vamos al versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe. ¿Quiénes son Janes y Jambres? Janes y Jambres son los nombres tradicionales que se les da a los magos que servían con los egipcios, ¿ok? Al faraón, que servían al faraón. Entonces, si recordamos esos episodios, eh, fueron creando una fórmula, llamémoslo así, tapadera. Es decir, si Moisés convirtió el río en sangre, ellos convertían el agua en sangre, etcétera. Cosas que ustedes conocen. De esta manera resistieron, y de esta misma manera es que sucede. Cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor, podemos tomar las palabras de cualquiera y tal vez decir, bueno, si es una persona de influencia para mí, o es una persona que para mí es un ejemplo, tiene un impacto, ¿verdad? Pero equivocadamente estamos dirigiendo a las personas, y quizá nosotros mismos hemos dirigido nuestros ojos hacia una persona cuando es hacia Jesucristo, hacia quien debemos voltear nuestros ojos. Esto conlleva, hermano, que nos quitemos la gloria, conlleva que te quites la capa un poquito, conlleva que seas vulnerable. Pero ¿sabes qué, hermano? Eso es un privilegio, ser vulnerable. ¿Por qué razón? Veamos lo paradójico del Señor. Al humilde, ¿Dios qué le hace? Dios lo exalta. Al pequeño, lo levanta. De lo vil, de lo menospreciado. Wow, si se los conocen, ¿verdad? Y la posición es esa. La posición de jactancia. Lo que va a fructificar va a ser esto, hermano. Es duro decirlo, pero de nuestro corazón puede salir. No quiero que me conteste con tus labios, pero contéstate internamente si alguno de estos comportamientos han pasado por tu mente. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hazte esta pregunta: ¿ha pasado eso por tu mente? ¿Por qué razón no quiero que lo contestes? Porque no es para mí la respuesta. Y la segunda razón por la que no quiero que contestes es porque todo esto existe en nosotros. En el versículo 14 de mismo 2 de Timoteo 3 nos dice: empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Y entonces leemos todos juntos el 16 y el 17. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Yo escuchaba que la semana pasada en el mensaje de mediodía, nuestro hermano Isaac nos hablaba acerca de la corrección y nos hablaba acerca de aceptar este punto, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Y entonces esta corrección o este tratar con el Señor tiene un beneficio directo.
el cual es difícil ver cuando te encuentras en la prueba, el cual es difícil ver cuando te encuentras justo en la corrección, ¿verdad? Sin embargo, tiene un porqué. Hay algo que el Señor está viendo de ti y de mí más allá de lo que nosotros podemos entender. Y no solamente esto te lo estoy diciendo por el lado de, hay algo que Dios quiere hacer contigo como un líder, ¿verdad? Que Dios quiere levantarte y... No, hay algo que Dios quiere hacer contigo al momento de corregirte y tratar uno de estos pensamientos, uno de estas pequeñas zorritas que empiezan a salir ahí, a quererse comer la viña, ¿verdad? Hay algo que quiere hacer la palabra y toda la palabra es útil en ese momento. Y volviendo al mismo punto, hermano, ¿qué necesidad tenemos todos los cristianos? Tenemos IMEC de volver al Señor y decirle: Padre, corrígeme, redargúyeme, háblame. Padre, mírame en lo profundo. Padre, no quiero delante de ti aparentar algo. Examíname, oh Jehová. Conoce mi pensamiento, conoce mi corazón, conoce lo que está queriendo brotar de aquí. Hay palabras que se están hablando en las escuelas, hermanos. Cada uno de los universitarios que están aquí se están confrontando con una serie de pensamientos. Los adultos en el trabajo se están confrontando con todo eso. Y sé que así es, hermano, porque así lo estoy viendo, porque así pasa. Es el momento preciso, hermano, para dejar de ver por un momento a esas buenas intenciones que se paran. Comenzar a voltear a ver otra vez al Señor. Puede ser muy bien habido que alguien te diga: Dios quiere hacer algo contigo, Dios quiere levantarte, Dios quiere multiplicar lo que tienes. Puede ser una buena intención, hermano. Pero si esta persona no ha sido enviada por Dios realmente y tú no tienes manera de saberlo, ¿sabes cuál es tu fuente más precisa y confiable? La palabra. ¿Cuál es tu fuente más vital? La palabra. Si Jesús hacía algo, hermano, era tomar la palabra y llevarla a cabo. Él dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Vamos por favor a Primera de Pedro 3:15. Tal vez esto se los he hablado, no quiero ahondar mucho en esto, pero les había hablado acerca de la apologética. Y si alguien lo conoce, sabrá de qué estoy hablando. La apologética es la rama o una ciencia que se dedica a la defensa de la fe. En este caso, la defensa del cristianismo, ¿ok? Y uno de los versículos donde se basa es este. Vamos a leerlo todos juntos, amén. ¿Estamos ahí? 1, 2, 3. Sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La palabra apología se encuentra en la palabra responder y significa esto mismo que te acabo de decir, es la defensa de la fe, ¿ok? Pero hay otra palabra que se encuentra ahí, que es la palabra razón. Dice: cualquiera que os demande razón. Esta palabra razón es logos. Y si recuerdan, la palabra logos es la misma raíz que la palabra verbo, la misma que utilizó Juan para describir a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, para responder, para defender con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande logos, que os demande Cristo, que os demande Jesús.
de la esperanza que mora en vosotros. ¿De qué tiene hambre la gente? De Jesucristo. Pero vamos a regresar un poco, porque hay algo que muchas veces se quita de foco y yo creo es la parte más importante, que es la primera. Dice: sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones. ¿Cuál es el primer lugar donde debe ser santificado? ¿Dónde es el primer lugar donde debe ser defendido? En nuestros corazones. ¿De qué debe de ser defendido? Hermano, de las dudas que están surgiendo. Hermano, de las preguntas que están ahí. No es sano que uno empiece a decirle al Señor o simplemente empiece a pensar: ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? Y simplemente se queden las preguntas. Una, desde el punto del enojo. O dos, desde el punto de lo retórico. ¿Qué quiere decir retórico? ¿O qué es una pregunta retórica? Cuando yo ya tengo una respuesta y espero que Dios me responda como yo quiero. En este caso aplicado hacia el Señor. Es decir, yo le puedo hacer una pregunta a cualquiera queriendo mi respuesta y no voy a obtener nada. Pero cuando voy desde el punto de decirle: Señor, de verdad te necesito, tomando la posición humilde nuevamente: Señor, de verdad te necesito. Señor, hay dudas en mí surgiendo. Señor, hay preguntas que están saliendo de mí y lo que quiero es que tú reines. Cantábamos hace un momento: se sienta en el trono, Él gobierna, no hay otro. Para que esto suceda, hermanos, primeramente tenemos que quitar todo reino, que quitar todo aquello que comienza a quererse levantar como un Dios en nuestro corazón y querer decir: ah, no. Existen cosas que están pasando con las cuales el Señor quiere tener un encuentro y sentarse en el trono con toda la autoridad y con todo el poderío que es nuestro Dios. Hermanos, ya no hay tiempo de dudar. Ya no hay tiempo de estar jugando. Y con esto no te estoy tratando de decir: sé el día o la hora, ¿verdad? Nadie la sabe. Pero de lo que te estoy hablando es: voltea a ver a tu alrededor, voltea a ver cómo están surgiendo las cosas, voltea a ver con qué seguridad todo ser humano te está plasmando sus realidades como una verdad absoluta. Voltea a ver cómo cualquier homosexual viene y habla sobre lo que él cree con una soltura. Y voltea a ver a los cristianos. Es verdad, es algo que tiene que pasar. Es verdad que el amor de muchos se resfriará, la caridad de muchos se resfriará. Es verdad que tiene que suceder esto, pero tú y yo no sabemos quiénes son. Y por esa misma razón que no sabemos quiénes son, no permitamos que seamos uno de ellos. No permitamos que eso suceda en nosotros. Hermanos, estamos bien a tiempo de que volteemos a ver internamente y: Señor, ¿qué está pasando aquí? Señor, ¿qué está sucediendo más allá de un pecado? ¿Qué se está volviendo un comportamiento que necesitas derribar de mí? ¿Qué necesitas tumbar de mí, Señor? ¿Qué pensamientos están haciendo batalla lo suficientemente fuerte que ya no tengo respuestas? ¿Qué comportamientos se han vuelto mi diario vivir? Y los he normalizado y los he vuelto parte de mi diario. Y ya no hay como algo que pueda cambiar eso. Porque lo hago de manera general, para que el Espíritu Santo lo haga de manera específica dentro de nosotros. Ayer estaba hablando con una amiga bastante inteligente, estudió filosofía y letras, y es una amiga que era creyente, que está en el punto medio. Y les estoy hablando de una creyente, ¿cómo decirlo? Perdón si no es la palabra correcta, pero una creyente verdadera, una creyente hasta donde yo podía percibir genuina,
pero llegaron los argumentos suficientemente fuertes. Y quiero hacer una pequeña pausa aquí, hermanos. Ustedes conocen contra qué peleamos. Ustedes saben quiénes son los enemigos. ¿Quién y quién? A ver. Los conocen. Saben la estatura de Satanás. Qué bueno que lo sepan. ¿Qué tan específico puede ser? Es verdad. Qué bueno que no lo ignores. Ahora, está bien que conoces al rival. Ahora conócete a ti mismo para que sepas contra qué estás peleando específicamente. Es decir, sí, el enemigo. Pero ¿qué puede atacar de mí? ¿Qué hay abierto en mí que puede venir y tomar autoridad? ¿Estamos de acuerdo? Estúdienlo, sí. Conozcan la estatura. Conozcan la descripción de cada uno. Satanás, diablo, serpiente, dragón. Conozcan. Pero vuelvan aquí. Decirle, Señor, que no sea teoría solamente, porque si me lo estás hablando es porque entonces es real, existe. Bueno, dame de tu palabra, dame de tu Espíritu Santo, dame esa porción que necesito para pelear, para levantarme. Amén. Y les estaba hablando sobre esta amiga. Me dolió mucho escucharla hablar. Y entonces internamente empecé a decirle al Señor, Señor, yo no voy a poder responderle nada, pero tú habla. Y entonces tomé la Biblia y empecé a hablarle palabra de Dios. Llegó el punto donde ella me dijo, ¿sabes qué? Yo tenía que volver a escuchar eso. Y no sabes si el amigo que tú todavía consideras cristiano, no sabes si tus hijos, no sabes si tu familia, que un día creyó, que un día alabó junto contigo, que un día levantó las manos, hoy están en este punto, en esta fragilidad, en esta cuerda floja. Pero para el primero que vas a preparar respuestas, hermano, es para ti y para mí. Entonces el Señor sí nos envía, como lo acabamos de leer: santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre aparejados. Aún la semana pasada aprendíamos sobre la palabra aparejados, ¿verdad? Para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón. Si alguien te pide, puedes decirle Jesucristo, pero con toda la autoridad que viene de Él, siempre y cuando estés aparejado, siempre y cuando estés a la altura, siempre y cuando estés en ese punto donde, Señor, ¿sabes qué? Yo no soy, eres tú. ¿Sabes qué, Señor? Yo te necesito a ti. Que cuando el Padre voltea a verme, te vea a ti. Porque en mí existe toda esta mugre, toda esta suciedad. Ya vamos a acabar, pero vamos a Primera de Reyes, capítulo 19. Versículo vamos a leer desde el 9. Una historia que conocen y que en lo personal me impacta. ¿Estamos ahí? Leemos 1, 2, 3. Y ahí se metió en una cueva donde tuvo la noche, y fue a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: sentido he un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová.
Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y paróse a la puerta de la cueva. Y he aquí llegó una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: sentido he un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Díjole Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mehuela ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Y será que el que escapare, del cuchillo de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare del cuchillo de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 rodillas, todas rodillas que no se encorvaron a Baal, y bocas todas que no lo besaron. Hay un confrontamiento directo. Ni tú ni yo somos Elías, y tal vez no le llegamos como expresión ni a los talones, ¿verdad? Pero podemos aprender de lo que sucedió. Y si Elías, siendo Elías, tuvo temor, se escondió, y la orden directa fue: sal fuera. ¿Cuál era el argumento de Elías? He sentido un vivo celo por esto, y por causa de ese celo ahora me están persiguiendo y me quieren matar, y solamente yo he quedado. Cuando avanza la cosa y tiene un encuentro con el Señor de la manera más apacible y de la manera más sensible, entonces vuelve otra vez a ese miedo, y su argumento sigue siendo el mismo, ¿verdad? He sentido un vivo celo y solo yo he quedado. Entonces Dios lo vuelve a mandar afuera. Hay dos cosas aquí, hermano. Cuando uno tiene un encuentro con el Señor, debiera ser suficiente. Sin embargo, muchas veces nuestro ojo natural quiere ver, ¿verdad? Quiere saber que está pasando algo. El Señor estaba demostrando de una manera muy clara que Él estaba con Elías. Aquí no nos dice nada sobre la respuesta de Elías en ese momento, pero lo que sí es que vuelves a ver el mismo comportamiento. Y entonces el Señor toma parte y dice: vas a ungir a tal, vas a ungir a tal. Ok. No ves respuesta, no ves en tus ojos naturales. Comienza a actuar, comienza a caminar y comienza a apartar a aquellos que yo te diga, para que te des cuenta que no es verdad. Y pone a alguien en Siria, pone a alguien en Israel, y pone a alguien que ¿qué? Que le suceda. Hay cosas que quizá te hacen sentir: ya no puedo, ya es imposible que yo trabaje con esto. Pero el Señor ha tenido encuentros con nosotros y sigue teniendo y sigue buscando esos encuentros, pero a través de esos encuentros Él también está diciendo: fíjate lo que ha de suceder, fíjate hasta dónde trasciende lo que está pasando, puesto que Él no sabía que había 7,000, bueno, yo no lo sé si sabía o no, pero había 7,000 rodillas que no habían inclinado
no se habían inclinado delante de los Baales. Había cosas que estaban pasando más allá de lo que él entendía y de lo que él conocía o sabía. Entonces, hay algo que está pasando más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Pero en nuestro desconocimiento de las cosas no quiere decir que no estén pasando. Ahora, quiero confrontarte por un momento con lo que sabes, hermano, con lo que conoces. ¿Conoces los tipos de intercesión? ¿Conoces las demostraciones? ¿Sabes cuál es el fin de ellas? Más allá de hacerlas, más allá de llevarlas a cabo, tal vez tus ojos naturales no vean lo que está pasando, pero necesitamos creer que algo está sucediendo y que algo está siendo soltado, porque si no, hermano, simplemente es algo físico que está pasando. Pero hay algo cuando nuestras lenguas brotan, hay algo que sucede que nosotros no tenemos ni idea, que cuando los dolores de parto vienen a dar vida a algo que estaba muriéndose o algo que simplemente literal estaba muerto. Y no tienes ni idea, y no tenemos ni idea de cuánto trasciende, pero este es el momento preciso para empezar a decir: Señor, más allá de lo que veo, más allá de lo que entiendo, más allá de lo que creo, quiero verte a ti, quiero creerte a ti, quiero hablar como tú quieres que hable. Quiero ir más allá de lo que mi propia batalla está diciendo. Decimos: levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Este es el momento. Decimos: ¿sabes qué, Señor? No entiendo. Este es el momento de decirlo. Decimos: las lenguas que vengan y hablen aquello que tu espíritu sabe y yo no sé, aquellas necesidades que tu espíritu conoce. Porque el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, más allá de lo que nuestro entendimiento puede creer o saber. Este es el momento que el Espíritu Santo tome parte en nosotros, que su palabra tome la autoridad que le pertenece en nuestro corazón, en esta batalla que está sucediendo. Este es el momento en que el cristiano se levanta, hermano, y le dice: Padre, más allá de lo que entiendo, aquí estoy. Aquí está mi vida, aquí están mis circunstancias, aquí está mi lucha. Les conté en una ocasión la historia acerca de una experiencia que me marcó, donde me encontré rodeado por 4 personas, las cuales en el momento en que tomaron mis manos, cabe recordar que era un momento de quiebre para mí, un momento, puedo decirlo así, hasta decisivo. Y alguien me dijo: una experiencia con el nombre es lo que te hace falta. Entonces, les había contado en aquella ocasión, alguien tomó mi mano derecha, volteó a ver, y en mis ojos naturales, sabes que yo no conocía a la persona que estaba ahí. Alguien toma mi mano izquierda y yo no conocía a la persona que estaba ahí. Alguien se acerca a mí, pega su espalda a mi cabeza y yo no sabía quién era. Y al contrario, traté de alejarme. Cuando me alejo, vuelve a pegar su espalda a mí. Y yo dije: ah, caray, esto no es lógico, porque mi lógica quería trabajar a fuerza. Y entonces, cuando intento hacerme otra vez para atrás, alguien pone sus manos en mi espalda y me cercaron. La palabra de Dios nos enseña en Romanos 8, hermanos, que nosotros somos predestinados. Y el ser predestinado es un cerco que el Señor ha puesto diciéndote: tú eres mío, mío eres tú. Así que más allá de lo que entiendes, entiende y créelo con todo tu ser. Yo fui escogido por el Señor antes de que naciera, antes de que siquiera viera en este mundo. Yo fui escogido y fui cercado por ti. Cuando abro mis ojos en ese momento, hermano, ¿sabes qué? Reconocí a la hermana Satoko, reconocí al hermano Héctor Miguel. El que estaba enfrente de mí era el hermano Rafael Falcón. Yo no entendía eso.
Y el Señor me dijo: explícalo. No puedo, Señor. Esa es una experiencia con mi nombre. Me dice: aquello que tú no sabes, que tú no puedes explicar, que tú no entiendes. Ahí está mi nombre, más allá de lo que entiendes, de lo que sabes. Ahí está mi nombre. Así que levanta mi nombre, aunque no sepas qué está pasando. Levanta mi nombre en medio de esa lucha. Levanta mi nombre en medio de esa ignorancia que en nosotros, hermano, podamos levantarnos no por nosotros, sino por Él. Ya no puedes, hermano. Hay cosas que te agobian. Te lo voy a decir así: qué bueno, porque es el momento de que su nombre trabaje. Es el momento de que su nombre lo haga. Es el momento de que su palabra venga. Pongámonos todos en pie, hermano, y vamos por favor en la palabra de Dios a Isaías 40. Hermanos levitas, si por favor me ayudan de este lado. Y la semana pasada nos daban esta palabra desde la versión en el Nuevo Testamento, pero cuando la leí en el Antiguo, hermano, llenó mi corazón. Quiero que lo leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Leámoslo fuerte, con voz potente, amén. Y crea cada palabra que está leyendo, porque es la palabra de Dios hablando a su corazón, hablando a su necesidad, hablando a estas situaciones, hablando a eso específico que está sucediendo. Es el Señor el que está hablando, amén. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y manifestaráse la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, que la boca de Jehová habló. Voz que decía: da voces, y yo respondí: ¿qué tengo de decir a voces? Toda carne es hierba y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se cae, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente hierba es el pueblo, sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya. Levante su voz y dígale: Padre, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí estoy, Señor. Voz que decía: da voces, y yo respondí: ¿qué tengo de decir a voces? El versículo 9 nos dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Súbete, anunciadora de Sión. Proclama su nombre, hermano. Su palabra es para siempre. Su palabra viene a vivificar aquello que está seco, aquello allanado viene a enderezarlo. Aquello que traes el día de hoy como carga, que se vuelva un momento preciso para que el nombre de Dios obre y trabaje más allá. Si son tus lenguas, entonces que lo sean en aquello que ya no sabes ni entiendes. Si son las demostraciones del Espíritu donde le dices: Señor, ya no quiero tener el control. Dios, ven, hazlo tú. Ven, obra tú. Ven y trabaja tú. Grita, 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 Israel. Grita, 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 Israel. Grita, grita,
Señor, haz lo que quieras hacer conmigo. Pelea por mí, oh león de Judá, pelea por mí, oh león de